La última parte del proceso de respiración celular conduce a la formación de ATP, ¿ya? Este proceso es un proceso bastante interesante porque representa la transformación de, de energía osmótica, ¿ya? En energía química directa basada en enlaces de fosfato, ¿ya? Que sería el ATP. Eh, Dentro de los personajes importantes que desarrollaron esto está Peter Michael, ahí está la fotografía. Eh, Peter Mitchell, en realidad, parece el apellido. Eh, y eh, es un proceso que no solamente ocurre en la mitocondria, también se ha encontrado en bacterias, en cloroplastos, y que representa como el flujo de protones por la diferente concentración que presentan a ambos lados de una membrana, se asocia con, con la generación de estos enlaces de alta energía. ¿Ya? Eh, la, la, la enzima encargada de realizar este proceso es la ATP sintetasa, ¿ya? También llamada ATPasa simplemente para abreviar, ¿ya? Que es un complejo eh, de relativamente buen tamaño dentro de la mitocondria, ¿ya? Como les digo, también está en otros, en cloroplastos y en bacterias, etcétera. Eh, y tiene una composición bastante bien definida, aunque puede variar dependiendo del sistema, pero vamos a enfocarnos en cómo es esencialmente en humanos, ¿ya? Y casi todos los mamíferos, en donde el complejo ATPasa comprende dos porciones. Una de esas porciones está colocada en la membrana, ¿ya? Es decir, está integrada en la membrana, por lo tanto, las proteínas que contiene ahí son parcialmente hidrofóbicas para poder asociarse eh, con los fosfolípidos. Y la otra porción, que se conoce como la F1, es la que está en la membrana, sería la F0, y la que se conoce como la partícula F1 está orientada hacia la matriz, ¿ya? Hacia la matriz. Cada una tiene diferentes tipos de subunidades, ¿ya? De subunidades de proteínas que la componen. Y las proteínas de la F0, las unidades de la F0, se les ha colocado nombres con letras latinas, ¿ya? Entonces tiene una subunidad A, dos subunidades B, que en realidad las subunidades B están desde la membrana y sobresalen hacia la F1, son como conectores, ¿ya? Y tiene entre 10 y 14 subunidades C, ¿ok? La otra parte, que es la F1 eh, con- contiene 5 tipos de proteínas, ¿ya? Y para diferenciarlas se les ha colocado letras griegas, ¿ya? Entonces, presenta tres subunidades alfa, ¿ya? Tres unidades alfa, tres subunidades beta, ¿ya? Una subunidad gamma, una subunidad delta, aquí arriba, y una subunidad epsilon. ¿Okay? Esos son los nombres de las diferentes subunidades que componen a la ATPasa. ¿Okay? Eh, de estas partes de la ATPasa, como pueden ver, eh, las que son letras griegas están orientadas hacia la matriz, las que son con letras arábicas eh, en la membrana, ¿eh? Salvo las B que son más largas y que están desde la membrana hacia afuera, como conector. Otra cosa que también es interesante de indicar es que la TPasa es un complejo que tiene una característica bien particular porque funciona como una turbina, como si fuese un rotor, ¿ya? Por lo tanto, tiene partes móviles
y partes inmóviles. ¿Ya? Tiene partes que se mueven, tiene proteínas que se mueven, que giran literalmente, y partes que no giran. ¿Okay? De las partes que no giran vienen a ser las partes, las proteínas A, la B, la delta, las alfa, beta, ¿ya? Y las que giran vienen a ser estas que están por en medio. ¿Okay? Aquí se muestra qué elementos son móviles y cuáles son inmóviles. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver, todo esto que está acá, esta parte que está acá, que estoy graficando, envolviendo acá, es la parte inmóvil, ¿ya? La parte inmóvil, que no se va a mover. A, las B, alfa, beta, delta, ¿ok? Y lo otro que está acá, esto que está acá, que lo voy a subrayar en otro color, vamos a ponerlo en verde. La C, las proteínas C, epsilon y gamma, estos giran, y esto que gamma va por en medio, ya está en medio de alfa beta, por en medio, como si fuese un palito por dentro, y todo esto va a girar, ¿ya? Y ese giro es el que va a afectar a las proteínas, a las beta esencialmente, que son las que realizan el proceso. Aquí tenemos el otro modelo, para ver si se entiende mejor, de cómo es el proceso, ¿ya? Fíjense acá. Las proteínas alfa y beta están intercaladas, ¿ya? Son 6, 3 de cada tipo. Las proteínas que realmente hacen el trabajo, las que tienen la capacidad catalítica, son las proteínas beta, ¿ya? Las beta. Las alfa, a pesar de que pueden unir ATP o ADP, no hacen catálisis, ¿ok? Solamente las beta, ¿ya? Las beta. La, Todo este complejo es como si estuviese suspendido, anclado por las proteínas delta y la proteína B, y anclado A. ¿Ya? Entonces, toda esta región sirve como anclaje de lo que está arriba. Y aquí abajo, recuerden que habían varias proteínas de tipo C, estas van a girar, ¿ya? Y las proteínas C están unidas con la proteína epsilon y con la proteína gamma. Y la proteína gamma está por en medio de las 6 proteínas alfa beta. ¿Okay? Entonces, como esto gira, hace girar a gamma. Y gamma al girar por dentro interactúa con una proteína beta, cuando gira hacia acá interactúa con otra, y eso le va cambiando la forma a beta. ¿Ya? El cambiar en la forma beta puede permitir de que tenga la actividad catalítica, que sería formación de ATP. ¿Okay? Eh, Me interesa que quede bien claro esto, así que tengo varias imágenes diferentes y las voy a explicar varias veces para que quede bien claro. ¿Ok? Aquí pueden ver ustedes en este esquema eh, la ATPasa. ¿Ya? Esto que está en celeste vendrían a ser las proteínas C, en amarillo A, las proteínas B, aquí está alfa y beta, lo de arriba, y aquí están epsilon y gamma. ¿Ven? Entonces, aquí en la imagen de arriba es como se vería desde arriba la TPasa, ¿ya? Entonces ahí pueden ver beta, beta, beta. Están intercaladas. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. ¿Ya? Aquí en medio, vamos a hacerle un otro color para que se vea mejor. ¿Ya? Aquí en medio, pueden ver ustedes, está la proteína gamma, esta que está acá. ¿Ya? Esa es gamma, la que está en medio. Entonces, gamma está girando, porque gira lo que está abajo, las proteínas C, aquí pueden ver estas proteínas C, que forman una especie como de círculo, van girando y como están asociadas con gamma, la hacen girar. ¿Ya? Vamos a ver después cómo ocurre el giro de manera precisa. ¿Okay? Entonces, gamma, conforme va girando, interactúa de manera diferente con las subunidades beta. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo esté interactuando esto, va a haber un estado en donde beta va a estar vacío, ¿ya? Es decir, el sitio catalítico va a estar libre, no tiene nada. Va a haber un momento en que el sitio catalítico va a estar con ADP y fósforo, es decir, ha capturado el sustrato, y en otro momento
ya formó el producto. Luego se abre, se libera el ATP, captura ADP y así. Entonces, el giro de gamma, que a su vez es girado porque giran C, es el que cambia la configuración de beta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo giran las proteínas C? ¿Cómo giran las proteínas C? Eso también es interesante. ¿Cómo giran las proteínas C? También es interesante. ¿Ya? Aquí en el esquema pueden ver ustedes que están las proteínas C, aquí, y al lado está la proteína A. ¿Ya? La proteína A. Entonces, las proteínas C tienen un sitio para unión a un protón, ¿ya? A un protón, pero ese sitio de unión al protón está en la mitad de la proteína, está por aquí, ¿ya? Está por aquí de la proteína. Entonces, como están en medio de la membrana, ahí no puede llegar directamente el protón. Y para eso es que está la proteína A. Y la proteína A tiene dos sitios, dos canales, dos agujeros, por donde pueden moverse protones, ¿ya? Pero esos canales no se conectan entre sí, ¿ok? Entonces, un canal está abierto hacia el espacio intermembrana, por ahí pueden entrar y salir protones, y el otro canal está abierto hacia la matriz, ¿ok? Eh, entonces, lo que va a ocurrir para que se genere el giro va a ser lo siguiente. Eh, Como en el espacio intermembrana hay muchos protones, y en la matriz hay pocos, un protón del espacio intermembrana se mete por este canal de A, ¿ya? Una vez que llega acá, se mete por A, se mueve hacia atrás. ¿Quién está atrás? Una proteína C, ¿ya? Entonces esa proteína C tiene su espacio para recibir el protón, ¿ya? Entonces, al moverse hacia atrás, puede generar de que ésta se gire, ¿ya? Esta se gire. Entonces, eh, el giro, como pueden ver, es en el sentido hacia la izquierda acá. De modo de que al girarse, después llegará una siguiente proteína C que está vacía y entrará otro protón y así van girando. ¿Okay? Entonces, conforme la proteína C que recibió el protón vaya girando, 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 va a llegar un momento en que va a dar la vuelta completa y va a llegar a la otra parte de A. ¿Okay? Y al llegar a la otra parte de A, este protón tiene la capacidad ahora de poder salirse. Pero el canal ahora está abierto hacia la matriz. ¿Okay? Está abierto hacia la matriz. Entonces, eh, este flujo de protón es el que permite el movimiento de, de, de las proteínas C. Es como si fuese una fuerza de empuje. Entra por acá el protón, se mueve hacia C, lo empuja hacia allá, se van girando, y ahí pueden ver cómo se mueve el protón. El protón entra, hace todo el giro y sale por el otro lado. ¿Ya? Entonces, los protones están al ir aquí, la proteína C, pueden ver, queda vacía y al pasar al siguiente sitio otra vez se ocupa y así se va generando el flujo. ¿Okay? Entonces, el protón entra, va girando con las proteínas C y luego sale por el otro lado. ¿Ya? Ese es el flujo que realizan los protones. ¿Ya? ¿Ya? Y conforme se gira, aquí pueden ver en esta animación cómo están girándose. Estas C están girando porque van pasando protones. Entran protones por A, pasan a C y lo hacen girar. Van haciendo el giro. Y como C está unido con epsilon y gamma, gamma gira por en medio de las proteínas. Y gamma al girar está interactuando con las proteínas beta. ¿Ya? Bueno, también interactúa con alfa, pero alfa no importa porque alfa no es catalítica. ¿Ya? Eh, alfa no sintetiza ATP. Entonces, conforme gamma va cambiando de posición, va cambiando la estructura de beta. Aquí se ve en esta animación, esto en negro representaría gamma, que es la proteína que va por en medio, y cómo va cambiando. Si ustedes se fijan acá, una beta, dependiendo de cómo esté interactuando con gamma, va cambiando su estructura. Hay un momento en que el sitio activo está libre. Luego captura ADP y fósforo, luego cataliza ATP.
Luego cuando se abre, se libera el ATP, y al liberarse el ATP puede capturar ADP y fósforo y así. Entonces, simultáneamente las tres subunidades beta están haciendo catálisis de ATP. Mientras una subunidad está con el sitio abierto, la otra está con ATP, la otra está capturando sustrato. Y así, conforme todo esto, gracias a que va girando la proteína gamma. Y gamma gira porque gira las proteínas C. ¿Ya? En esta animación se puede apreciar esas cositas que se ven ahí como volando, vendrían a ser el ATP. ¿Ven? Llega ADP y fósforo y se libera ATP. ¿Ya? Y aquí este giro que se ve acá, abajo serían C, porque, bueno, no se ven los protones, pero aquí está generándose ingreso de protones que hacen girar a esto, ¿ya? Y al hacer girar a esto, van moviendo gamma, que a su vez cambia la configuración de beta, ¿ya? Esto es más o menos cómo funciona la ATPasa. ¿Ven? Es una estructura que funciona con el flujo de protones, ¿ya? Como si fuese una turbina, y ese movimiento es el que genera la actividad catalítica de la subunidad beta, que es la que tiene la actividad de unión de ADP y fósforo inorgánico. ¿Okay? Entonces, de esta forma, los protones que fueron transportados por la cadena de transporte de electrones, complejos 1, 3 y 4, hacia el espacio intermembrana, regresan por la ATPasa. Y al regresar, van permitiendo la catálisis de ATP. ¿Ya? Al regresar, van permitiendo la catálisis de ATP. Ahora, ¿cuántos protones se necesita que fluyan para producir ATP? ¿Ya? Se han hecho varios tipos de cálculos, ¿ya? No ha sido tan sencillo de poder calcular, pero a nivel aproximado, a nivel aproximado, se calcula de que se necesitan 3 protones para lograr el giro suficiente de catálisis de una molécula de ATP. ¿Ya? A esto se suma de que se necesita un protón más para poder meter el fósforo hacia la mitocondria. ¿Ya? Recuerden una cosa, el ATP que se produce en la mitocondria, en su mayoría, más del 90%, sale hacia el citosol, para que la célula se lo gaste en otras partes. ¿Ya? Entonces, hay un cotransportador que saca ATP y mete ADP. ¿Ya? Y eso es un transporte que es sin gasto de nada, esencialmente. Pero el meter fósforo, porque recuerden que hay que unir ADP y fósforo inorgánico, meter fósforo sí cuesta algo. Esto es un transporte activo secundario, porque se aprovecha el gradiente de protón para meter fósforo. ¿Ya? Entonces se mete asociado fósforo con protón. Entonces, en resumen, podemos decir de que se necesitan cuatro protones para poder fabricar un ATP. ¿Ya? Entonces, en base a eso es que se indica cuál es el balance de la respiración celular. ¿Ya? En el balance de la respiración celular, nosotros vamos a, vamos a utilizar la equivalencia de donde eh, cada NAT, cada NAT produce 2,5 ATPs y cada FAT produce 1,5 ATPs. ¿Ya? Esto en base a este cálculo. ¿Okay? Recuerden esto. El NAT, una molécula de NAT transporta 10 protones. ¿Ya? Transporta 10 protones. Eh, En cambio, ¿por qué 10? Porque eran 4 en el complejo 1, 4 en el complejo 3 y 2 en el complejo 4. En cambio, una molécula de FAT solo transporta 6 protones. ¿Ya? Eh, y se necesitan un ATP, para fabricar un ATP, hemos visto que se necesitan 4 protones. ¿Ya? 4 protones. Entonces, 10 protones que son transportados por un NAT conducirán
a 2,5 ATPs. ¿Ya? Obviamente que no se puede fabricar medio ATP, pero es el promedio. ¿Ya? Es como la equivalencia. Entonces, la equivalencia que nosotros vamos a utilizar es que cada molécula de NAD produce 2,5 ATPs. ¿Ya? Y cada molécula de FAT 1,5. En realidad, no es un número exacto. Ya no es un número exacto porque se ha visto que varía con la concentración, con la diferencia de protones y varias cosas más. ¿Ok? Pero, esos son los cálculos más cercanos que se pueden realizar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se regula la tercera etapa de la respiración celular? Bueno, eh, la principal molécula que llega a la cadena de transporte de electrones es el NAT. ¿Ya? Es el NAT. Es lo que más se produce. Recuerden que se producen 3 NAT en el ciclo de Krebs, un NAT extra en el descarboxilación del piruvato, etcétera. Entonces, lo que más se produce en general es NAT. Por lo tanto, el NAT viene a ser una de las moléculas que conduce a la regulación de la cadena, ¿ya? Como una regulación feed-forward. Es decir, cuando aumenta la concentración de NAT, se acelera el complejo 1 y se acelera toda la cadena. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si se ha producido gran cantidad de NAT es porque se necesita energía. ¿Ya? En cambio, cuando hay NAT en su forma oxidada, bloquea la cadena. ¿Ya? Porque este es un producto. De igual forma, el producto principal de la ATPasa es el ATP. ¿Ya? Entonces, cuando hay harto ATP, el propio ATP hace que la ATPasa funcione más lento. Porque ¿para qué seguir produciendo más ATP si ya hay bastante? Recuerden que todo tiene que ser equilibrado. Entonces, si la célula produce más ATP que el que necesita, también puede generar problemas. ¿Ya? Entonces, el mismo ATP genera su bloqueo. Mucho ATP bloquea su propia síntesis. Ahora, cuando hay, por el contrario, mucho ADP, es un indicador de que falta energía. Entonces, este estimula a la ATPasa para que produzca más ATP. ¿Ya? Entonces, los indicadores energéticos, como esta ruta tiene como objetivo producir energía, su regulación tiene que ver con las moléculas energéticas. Las moléculas que indiquen falta de energía estimulan la ruta, las moléculas que indiquen que sobra, pues será lo contrario. ¿Ya? Eh, Algunas otras consideraciones o curiosidades con respecto a la respiración celular. Eh, Hay una proteína que se llama termogenina que se encuentra en los adipocitos, fundamentalmente, particularmente en los adipocitos pardos, ¿ya? Que son abundantes en los recién nacidos. Esta proteína funciona como un desacoplante de la cadena de electrones con la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cadena de electrones funciona normal, transporta protones al espacio intermembrana y esta proteína también permite el paso de protones a través de ella. ¿Ya? Pero en lugar de generar ATP, que es una forma de energía, que es lo que produce la ATPasa, la termogenina produce calor, que viene a ser otra forma de energía. ¿Ya? Como les digo, esta proteína es importante en los recién nacidos. Es abundante en la grasa parda que se encuentra en el cuello, en el pecho, en el torso de los recién nacidos y permite que los recién nacidos mantengan una temperatura cercana a 38 grados permanentemente para que no se enfríen los órganos llamados nobles, ¿ya? El corazón, riñones, pulmones, etcétera. Eh, eh, Porque los recién nacidos tienen que regular todavía, aprender a regular su temperatura corporal. ¿Ya? Entonces, si tomamos la temperatura de una extremidad de un recién nacido, puede estar a 31 grados, una mano, un dedo, muy baja, pero la parte de los órganos importantes no puede estar a menos de 37. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que este tejido genera permanentemente calor. ¿Ya? Eh, Existen una gran cantidad de moléculas
algunas naturales, otras artificiales, que funcionan como elementos que inhiben o desacoplan la cadena de electrones, ¿ya? Y también la fosforilación. Algunas han sido utilizadas de manera tradicional como venenos, ¿ya? Como pesticidas, insecticidas, ¿ya? Eh, Algunas fueron utilizados algún tiempo como elementos para bajar de peso, ¿ya? Pero son peligrosos, ¿ya? Algunos que interactúan con elementos que bloquean la unión de oxígeno también son tóxicos, como el monóxido de carbono, el cianuro, entre otros, ¿ya? Entonces, como esta ruta es la ruta que produce la mayor cantidad de energía en las células, su bloqueo conduce normalmente eh, a daños severos dentro de los tejidos, ¿ya? Hay una gran cantidad de enfermedades asociadas, pero eso va a ser, lo van a estudiar con más detalle en otro curso. Les indico solamente algunas, ¿ya? Deficiencias del piruvato, del ciclo de Krebs. En general, como son enfermedades, como son rutas metabólicas de alta importancia, normalmente no es que una persona no presente las enzimas o no funcionen para nada, sino que basta con que alguno de los complejos funcione menos eficientemente de lo normal para que ya se generen problemas, ¿ya? Como los tejidos que más dependen de la mitocondria son el tejido neuronal, el hígado y el músculo, normalmente las principales enfermedades que se han encontrado se asocian con esos tejidos, ¿ya? Encefalopatías, hepatopatías, ¿ya? Entre otras, que son las principales problemáticas asociadas a deficiencias de la respiración celular. ¿Ok? Bien, eh, hasta aquí la, los contenidos que van a ser evaluados la próxima semana.